saludo en un día más, opa. Amigos. Pues bueno chicos, el día de hoy les hacemos el video ya nosotros trasnochados porque acabamos de llegar de Jeju a Cher y ya estamos otra vez de vagos. Vamos a ir a ver a mis suegros porque para los que no sepan, ellos se van a ir a Italia en 1 o 2 semanas, en 3 semanas. En 3 semanas, pero pues ya no los vamos a poder ver porque mi esposo va a trabajar y pues estas son como sus últimas vacaciones libres. Entonces nos venimos a despedir de ellos y pues que les vaya bien en su viaje, ¿verdad? Entonces ya nos vamos a ver hasta que ellos regresen de Italia y que va a ser hasta finales de noviembre. Entonces es por eso que empezamos el vlog así. Vamos a ir a visitarlos, vamos a estar viernes, sábado y domingo. El domingo en la mañana nos regresamos. Y pues bueno chicos, acompáñanos en un vlog más el día de hoy. Yo sé que últimamente los he llevado mucho con mis suegros, pero pues así es amigos, así es. Ya pronto, a casi nada de que Genbo nazca. Bueno, no, todavía faltan 2 meses, ¿verdad? Pero bueno chicos, nos vemos al momento más. 안녕. Buenos días. Amigos, y el día de hoy les quiero mostrar qué hizo mi suegra para desayunar. Primero empezamos con esta ensalada para poder digerir bien los alimentos. Después nos dio estas gachas de arroz con abalones, que en coreano se llama chombokchuk. Y se acuerdan que yo les mencioné la vez pasada que fuimos a Jeju que este platillo es el que nosotros queríamos comer porque era muy famoso de la zona, pero al final de cuentas no lo comimos porque mi suegra también lo hace y le queda muy rico. Amigos, y el día de hoy decidimos salir todos en familia. La verdad es que ahorita me tienen muy consentida y yo quería ir a un lugar que estaba como a 1 hora de donde ellos viven y ya estamos yendo en camino a ese lugar. Y aquí ya voy con mi outfit de embarazada. Amigos, y como embarazada que se respeta, obviamente pasamos a una zona de descanso para ir al baño. Los trajimos a pasear a un lugar nuevo. Estamos con mis suegros como vieron en los videos pasados. Ya se los mostré y ahorita les vamos a seguir grabando el recorrido. Ahorita vamos a ir a comer. De hecho llegamos desde el viernes porque si llegábamos desde el sábado pues no íbamos a tener tiempo de, ¿cómo se dice?, de recorrer todo el lugar. Entonces le dije a mi esposo, pues hay que irnos antes para salir porque siempre nada más vamos a Gure y nos quedamos y en lugar de que vayamos a ver otras cosas. Ahorita ando con los ojos cerrados porque como que sí está fuerte el sol, pero bueno chicos, esa es la introducción del día de hoy. Bienvenidos a un vlogcito más y pues acompáñenos en nuestra aventura porque se ve hermoso el lugar. Amigos, mi esposo ya había venido a este lugar y me comentan que es la primera vez que ven como que muchas tienditas así seguidas. Hay de ropa, de comida. Mi suegra. Hay de ropa, de comida, como que sí es muy raro ver esto y sobre todo como en pueblitos, pues porque aquí es un pueblo amigos. Pero vaya, vaya. No van donde. Y como ustedes se pueden dar cuenta chicos, a mi suegra le gustan mucho los gorros, entonces ella estaba buscando un sombrero para ella y podérselo llevar a Italia, pero como yo también vi varios moñitos, decidí comprarme uno, pero mi suegra me dijo que no, que ella lo pagaba y pues aquí por venir de chismosa ya me dieron algo. Me compraron un moñito. 잘 어울릴 것 같은데요? 멕시코 스타일. 멕시코 스타일. 오빠 해봐. 오빠 해봐. 오. 너무 머리가 커? 아니. 자, 다른 거 전국에. 무서운. 사람들도 했고 그래도. 네. Amigos, acabamos de llegar a la atracción principal, que son estos árboles
que en otoño se pone naranja, pero ahorita como todavía no es otoño al 100, pues todavía no está naranja. Amigos, yo pensé que la entrada era gratis y tenemos que pagar. Ahí está, aquí para poder entrar a este lugar tienes que pagar, entonces pues ni modo, ¿verdad? Oigan amigos, y en Corea van a encontrar como estos caminos que prácticamente son de lodo y es para las personas que quieren caminar totalmente descalzas. Igualmente después de que ustedes terminen de caminar por aquí, se pueden ir a lavar sus pies allá de ese lado. E incluso ustedes pueden dejar sus zapatos de ese lado. Ahí se lavan, nada más se sientan para lavarse sus pies. También están otros que son como que más acuosos. Este, por ejemplo, yo lo he intentado y no te deja los pies tan llenos de lodo. Este está como que más, por así decirlo, decente. Pero estos de acá, estos sí tienen agua y estos literalmente, amigos, los llenan todo. Estos de acá sí los van a dejar con lodo. Entonces sí se van a tener que lavar los pies. Así se ve el lugar al que venimos a visitar. En la parte de hasta atrás, de este lado, es donde están todos como tipo hoteles, más bien dicho serían los tipo Airbnb. Se pueden quedar ahí, se pueden hospedar ahí también. Y todo esto son como restaurantes, tiendas de regalo, etcétera. Y ahí venden ropa, venden varias cositas que ustedes pueden comprar, pero más que nada ropa y comida es lo que van a encontrar. Recuerditos, etcétera. Y pues aquí está la atracción principal. De hecho, al ladito está un parque temático y ya cruzando pues se supone que esa es la atracción principal. Amigos, ya venimos a comer. Este es el restaurante donde vamos a comer y mis suegros vieron este camote y pues la verdad es que últimamente a mí se me ha antojado mucho el camote y la vez pasada me llevé casi 2 kilos y me lo comí yo sola. Mi esposo no comió nada y aparte Lau me dio una receta de camote. Entonces digamos que sí hemos comido en este lugar, más bien dicho, sí hemos comido mucho camote en esta época. Pues bueno chicos, ya llegamos al restaurante, vamos a comer. Se ve que sí es famosillo porque incluso a pesar de que ya pasó la hora de comida hay mucha gente y ya mi esposo ya la había buscado en internet y sí se veía con muy buenas recomendaciones. Pero pues llegamos un poquito tarde, así que mejor porque vamos a alcanzar lugar. Nada más que están viendo a ver si compran o no el camote. Mi suegra siempre le gusta que le den rebajas. Y al final de cuentas sí lo compró. Y bueno chicos, este tipo de restaurante se caracteriza porque es por entradas, son varias entradas y la verdad es que llenan mucho. En un momento más se los voy a mostrar. Appetizer. Llegamos al segundo spot. Vamos a ver como, según esto, que hay como un templo y ahí hay muchos árboles de bambú. Entonces vamos a ir a ver ese templo. Y pues bueno, vamos a ir a ver un jardín donde hay árboles de bambú, que es como la mayor atracción aquí. Y pues la gente se va a tomar fotos porque la verdad es que esos árboles están muy bonitos. Y después de aquí vamos a ir a un café. Dice que me está arreglando mi cabello. Y después de aquí nos vamos a ir a un café. Amigos, miren, de ese lado es donde está este jardín. De hecho creo que tenemos que subir ahí las escaleras. Y el jardín es todo esto. De hecho no creo que lo vayamos a ver todo porque pues embarazada, ¿verdad? Pero solamente las cosas que podamos ver.
pues ahí se las vamos a estar grabando. Y de hecho también es un lugar famoso entre los turistas coreanos, porque no he visto turistas extranjeros, muchos turistas coreanos. Y de hecho usan esos como carritos, porque como sí está muy largo, pues me imagino que para andar de aquí recorriendo todo el lugar usan esos como mini cochecitos. Y bueno, chicos, pues vamos a ver qué tal está. La verdad es que se ve muy bonito. Yo creo que este lugar es como de los mejores lugares para ver todo lo que es otoño. Amigos, es que miren las vistas, están hermosas. O sea, literalmente aquí sí, para grabar una novela, ¿verdad? Chicos, y mi esposo les quería grabar cómo es que se ven las raíces de los bambús, y como ustedes se puedan dar cuenta, llegan hasta abajo y parecen como tubos, como si fueran lombrices. Amigos, y aquí se grabó una película de terror que se llama R-Point, y aquí tienen las imágenes de esa película. Este lugar fue donde se grabó esa escena, y también hubo un programa de variedades que también visitó el lugar, y el programa se llama 2 días y una noche. Y saliendo de este lugar, ustedes ya podrían encontrar varios puestos donde vendían recuerdos, pero lo que más nos llamó la atención fue esta tienda donde todo está hecho a base de bambú, algo carito. Amigos, ya terminamos el tour y ya vamos de regreso. Solamente les quería grabar, no sé ustedes, pero se me hacen como parecidas a las casas de mi rancho de allá de Nijini. Chip. 모양 똑같아 아니야? 이런 집 니히니 모양. 아 그래? 그치? 시골인가? 아. Y me comentaba mi esposo que ese tren que nosotros vimos también es turístico, amigos. Entonces si ustedes lo quieren abordar, se puede abordar, e incluso cerca de ahí es donde estaba la parada para comprar los boletos. Y bueno, chicos, después de estar un rato en el café, venimos a este lugar a comprar diferentes cosas que nos hacían falta para la cena. Aquí mi suegra ya lo estaba comprando, pues la cena del día de hoy sería carne. Entonces estábamos comprando las plantas, porque por lo general los coreanos suelen comer la carne con este tipo de plantas, que está muy rico, como si fuera un taco. Y el día de hoy les quise mostrar cómo es que amaneció. Estaba todo nublado, no podíamos ver nada, pero al último salió el sol. Amigos, muy buen día. Empezamos el vlog así porque venimos a comprar varias cositas que mis suegros se van a llevar a Europa. Como ustedes saben, se van a ir a Italia, entonces están llevando toda su reserva de ramen por si no hay comida en el hotel donde se van a quedar. Ya están haciendo sus compritas porque de hecho se van en 2 semanas, entonces andan viendo qué se van a llevar. Mi suegro ya hizo su lista de las posibles cosas que puedan comer allá.
en caso de que no haya comida. O sea, no en caso de que no haya comida, sino en caso de que su hotel no les vaya a dar desayuno o algo así. Ya llevan sus salsitas como los mexicanos, pero aquí en Corea se lleva esta. Muy buenos coreanos, no se pueden ir sin su alcoholito. Entonces ya van a llevar privado. Ya llevan preparado su alcohol. Amigos, y venimos a otra tienda, pero no es en sí porque mis suegros no quieran comer comida de Italia, sino porque en las mañanas o en las noches no saben si les van a incluir el desayuno o la cena. Y también, como ellos no hablan inglés y obviamente no hablan italiano, pues obviamente va a estar más difícil para ellos comunicarse. Entonces pues se van a ir prevenidos por si sí o por si no. Están comprando sus cositas para que no les vaya a agarrar más que nada porque ellos no se pueden comunicar, pero esa es la razón principal. Yo creo que si ellos pudieran hablar inglés o incluso el italiano, obviamente pues se irían a comer por ahí, ¿verdad? Pero como no, pues ya se están preparando. Y en la otra tienda, como no encontramos kimchi, venimos a comprar aquí kimchi y alguna que otra sopita por si se les antoja. Y amigos, después de que fuimos a comprar las cosas que mis suegros ocupaban para su viaje a Italia, encontramos a mi suegra ahora sí sacando la poderosa, y yo le pregunté a mi esposo que por qué mi suegra estaba calentando en esa olla tan grande, y él me mencionó que ahorita mi suegra va a cocinar unas plantas que en un momento más se los voy a mostrar, y como son muchas, ella se iba a tardar cociendo en una olla pequeña. Es por eso que ahora decidió sacar la poderosa. Y miren chicos, estas son las plantas que va a cocinar, por eso sacó su olla. Y ahora sí, para el día de hoy nuestra cena sería otra vez carne, amigos, pero les quiero comentar que mi suegro hizo esta mesa, que es una mesa movible para llevar todas las cosas y no estarlas llevando de una por una, pero a mi suegra no le gusta utilizarla mucha porque ella considera que es más cómodo llevarse las cosas, y pues obviamente como mi suegro lo hizo, le tiene que dar utilidad, y la verdad es que a mí sí me gustó. No les pude grabar, pero ya llegamos a misa. Ahorita entrando al scrap. Amigos, y esta misa fue especial porque el día de hoy mi suegra pidió esta misa para que el Padre nos bendiciera y para que tuviéramos un parto seguro. En un momento más les dejo la imagen. 이거 뭐야? 뭐야? 이거. 나는 하이. 부인 맥스? 안 되지. 어디 갔어? 뭐? ¿Empaque? Chicos, y para la cena mi suegra marinó estas anguilas que le quedaron muy ricas. La verdad es que siempre ando de chismosa aquí en la cocina porque luego para la cena se me acaban las ideas y siempre le vengo a copiar sus recetas. Es muy fácil de hacer, solamente necesitas conseguir las anguilas, pero la salsa le queda muy rica. 이태리 시칠리아를 위하여. 맛있어? 맛있지? 이게 탈락이야. 한국나무 지금. Buenos días. Hola. Chicos, ¿se acuerdan de la planta que mi suegra estuvo cocinando el día de ayer? Fue para hacer esta sopa que le quedó riquísima. 갔다 올게. 조심히 갔다 오고. 응? 그 비행기에서 웃었다고 너무 깍 긁지 말고. 잘 다녀올게. 조심해요. 재밌게 놀아. 잘 할게. 오케이. 응?
Yo ya no les pude grabar nada porque ya vamos de regreso para casita. Aquí viene mi esposo manejando y bueno, venimos a un, ¿cómo se llama? A una zona de descanso a comprarnos nuestros famosos Jotocuacha mata. Jotocuacha. Ay, a mí como me encantan estos. Son unos panecitos que adentro están rellenos de frijol. Son estos. Que ustedes me van a decir, ay Michelle, ¿cómo que frijol? Este es el único frijol que me gusta que esté dentro de los panes porque está dulcecito. Hay otro que es un poco menos, que puedes sentir el frijol y así. Y este viene bien molidito. Y adentro también trae nuez. O sea, este sí sabe rico, amigos. Este sí sabe a frijol dulce, no sabe tanto a frijol. Entonces por eso este me gusta. Pero bueno chicos, hasta aquí voy a terminar el vlog del día de hoy. Ya vamos para casita. Ya cuando lleguemos allá ya no les voy a poder grabar porque vamos a estar ocupados. Vamos ahora sí a checar las cositas de Hemboki. Vamos a ver qué nos falta para su cuarto. A lo mejor vamos a ir a Ikea, pero eso ya sería en un nuevo vlog, porque si no este vlog estaría muy largo. Y pues bueno chicos, hasta aquí despedimos el video del día de hoy. Recuerden que si les gustó se suscriban, denle like y dejen sus comentarios en la parte de abajo porque yo siempre los leo. Nos vemos en un próximo video.